como nos fuimos en diciembre, aunque en realidad no nos fuimos, no sé si usted se le olvidó que estamos predicando sobre Tito, pero para ayudarle un poco sobre esta carta, un recordatorio de lo que es esta carta. Es una carta dentro de las cartas paulinas, de las cartas de Pablo, considerada como una carta pastoral. Es decir, se le da instrucciones a un hombre de Dios, cuyo nombre es Tito, como dice la carta, y se le da una tarea no fácil. Tito tenía que ir, o mejor dicho, quedarse en Creta, la isla griega. Allí se estaba desarrollando una comunidad cristiana y Pablo le comisiona esa tarea, que pueda organizar la iglesia, que pueda levantar la obra y que pueda poner orden en varios aspectos de la vida de esa congregación que se estaba levantando. Cuando comienzas a leer esta carta y entras al capítulo 1, es una carta corta, 3 capítulos. Cuando entras al capítulo 1, versículo 5, es interesante que Pablo le recuerda a Tito la causa o la razón por la cual él lo comisionó en esa comunidad cristiana de Creta. Y la causa tiene 2 razones. Una, corrige lo deficiente y establece ancianos, pastores. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se refieren a la misma función: obispo, pastor, anciano. Es una misma función, varios aspectos de la función, pero es el mismo ministerio. Cuando se habla de obispo en el Nuevo Testamento, se refiere a una acción de supervisión. La tarea de los pastores es supervisar el rebaño, ver cómo marcha el rebaño, estar atento a cómo va la marcha de una iglesia. Pero cuando se habla de los ancianos, los pastores como ancianos, es la figura que se toma del Antiguo Testamento, porque los ancianos se ubicaban a las puertas de la ciudad y eran ellos los que le preguntaban a la gente: ¿qué vienes tú a hacer aquí a esta ciudad? Así como cuando la gente migra, ¿verdad? Llega a migración: ¿a qué viene usted? Los Estados Unidos tienen fuertes esas normas. ¿A qué viene usted aquí? Así hacían los ancianos en esas ciudades de Israel. ¿A qué viene usted aquí? ¿Cuántos días se va a quedar? Y la gente tenía que decir: bueno, yo vengo a esto, vengo aquí. Esa función de los pastores como ancianos se refiere al cuidado que tienen que tener los pastores. ¿Qué es lo que entra a una iglesia? ¿Quiénes son los que entran a una iglesia? ¿Y por qué están en una iglesia? ¿Qué es lo que están buscando en esa iglesia? Muchas veces la razón no es espiritual. Discúlpenme, pero muchas veces las razones son otras. Andan buscando otra cosa, quizás andan buscando un novio, buscando una novia, y por eso estás en esa iglesia. Pero eso no debería ser la razón principal por la cual debes ir a una iglesia. La razón principal por la cual debes ir a una iglesia es porque tú tienes necesidad de Dios. A su nombre. Entonces los ancianos, pastores como ancianos, tienen esa función: cuidar, porque usted está aquí. Tenemos el derecho de preguntarle a una persona que viene varias veces a una congregación: ¿por qué tú vienes aquí? ¿Qué andas buscando? ¿Qué te trae? Esa es la responsabilidad de un pastor. Filtrar lo que entra a la vida de una iglesia. Algunos lo llaman la puerta estrecha, es decir, pon la puerta estrecha para que sea difícil entrar.
y por la puerta ancha atrás, porque si no te gusta lo que es esa iglesia, las normas por las cuales debe vivir, los principios de la palabra que rigen la vida de esa iglesia, entonces tienes toda la libertad de salir. Y los pastores ejercen también la función pastoral. En este caso es alimentar una iglesia con la palabra de Dios. Amén. Así que cuando Pablo deja a Tito en Creta, según el capítulo 1, versículo 5, le dice: te dejé en Creta para que corrijas las deficiencias. Mi hermano, mi amigo, si algo está deficiente, ¿qué significa? ¿Crees que las cosas van a marchar bien? ¿Crees que las cosas van a caminar como tienen que caminar? Si hay deficiencias en los roles de una familia, lo que deben hacer los miembros de una familia, ¿creemos que esa familia va a ser funcional? Si hay deficiencias en los roles o en las funciones de un padre de familia, del esposo o de la esposa, ¿podrá ese matrimonio caminar bien? Más la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es algo espiritual, no es cualquier cosa. Un pastor decía que la iglesia es el bien más sublime que Dios ha dejado sobre la tierra. Amén. La iglesia no se parece o no debería parecerse a ninguna otra institución o organización que esté sobre la tierra. La iglesia es llamada a ser distinta, es llamada a ser diferente, es llamada a ser un pueblo distinto, santo, apartado para su Dios. Eso es lo que dice Pedro en una de sus cartas. Ustedes son un linaje especial. Ustedes son sacerdotes de Dios. Ustedes son una nación santa, pueblo adquirido por Dios para vivir para la gloria de Dios. Y si en esta mañana tú no eres parte de la iglesia de Cristo, te invito a que abras tu corazón a la fe en el Señor Jesús y recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. No seas parte de una iglesia solo porque yo conozco gente de esa iglesia. No seas parte de una iglesia porque yo crecí en esa iglesia. No seas parte de una iglesia porque yo asisto a los cultos de esa iglesia. Sé parte de una iglesia o de la iglesia del Señor cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo y comenzamos a vivir para Él. Por eso Pablo deja a Tito en esa comunidad cristiana de Creta para que corrigieses lo deficiente. Cuando hay deficiencia, tenemos dos opciones: o seguimos bajo las mismas deficiencias o corregimos las deficiencias. Si seguimos bajo las mismas deficiencias, entonces estamos ignorando las deficiencias. Ahora, si decimos corregir las deficiencias, va a haber dificultades, va a haber problemas, porque muchas veces nosotros no queremos que nos corrijan. Muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera equivocada, pero pensamos que la estamos haciendo bien. Viene alguien y nos dice: no es así. Pero nosotros decimos: no, pero es que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así. Tampoco es la idea de que alguien nos diga lo que debemos hacer solamente por un capricho de hacerlo. Tenemos que hacer las cosas según lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Amén. Si me llaman la atención por la palabra de Dios, no debería molestarme si yo amo a Cristo. Esta mañana escuchaba una canción mientras se cantaba y tuve problemas con parte de esa canción. No porque la canción no es bíblica,
sino porque a mí me costaba mirar con honestidad, que muchas veces no lo hago. Te anhelo. A veces no anhelo a Dios como debería anhelar. ¿Y a ti te ocurre lo mismo? Te necesito, eso es una verdad. Te amo más que a mi ser. ¿En verdad? ¿Te ocurre eso? ¿Tú amas a Dios más que a tu ser? ¿En verdad esa es una verdad en tu vida y en mi vida? ¿Poder decir con toda honestidad, te amo más que a mi ser? Muchas veces no, hermano. Muchas veces no, mi amigo. Muchas veces nos amamos más a nosotros que a Dios, para ser honesto. Muchas veces anhelo más mis cosas que a Dios, para ser honesto. Y muchas veces tú vas a anhelar más tus propios intereses que a Dios, para que seas honesto delante de Él. Podemos cantar la canción ciertamente, te anhelo más que a mi ser, pero muchas veces no es verdad. Debería ser una verdad, pero muchas veces no es una verdad en nuestra vida, ni siquiera porque somos hijos de Dios. No porque la canción está mal escrita, sencillamente porque deberíamos cantarla con una actitud de reverencia y adoración, sabiendo que luchamos con esa verdad en nuestras vidas. A su nombre. Y en la iglesia de Creta, muchos no amaban al Señor más que a su ser. Por eso Pablo encomienda a Tito la tarea: ve y corrige lo que está deficiente en esa iglesia. Y le dice: te mando. Es decir, lo envía con autoridad apostólica. Yo, el apóstol Pablo, te envío a ti. Tú vas respaldado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y Tito fue. Me llama la atención que no manda a Timoteo, aunque Timoteo quizá es un poquito más joven que Tito. Manda a Tito. Tito fue el hombre que Pablo envió a la iglesia de Corintios. Una iglesia, mis hermanos, mis amigos, que le dio dolor de cabeza al apóstol Pablo. Mire, si en ese tiempo hubiera existido paracetamol, acetaminofén en la farmacia, se hubiera agotado porque Pablo las hubiera comprado todas. Esa fue la iglesia que más dolor de cabeza le dio al apóstol Pablo. Usted no encuentra una carta más densa dentro de las cartas de Pablo, aparte de Romanos, que tiene que ver con doctrina, aparte de la que le escribe a Tesalónica. Usted no encuentra otra carta más densa que la de Corintios. En ambas cartas. Y parece que se extravió una en el camino. Así que fueron 3 cartas. Imagínense, mis hermanos. Imagínense. En la segunda carta, ya al final, Pablo dice: mire, en verdad les voy a decir algo. Examínense. Examinen sus corazones. Si en verdad ustedes están en la verdadera fe. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Oye, examínense si ustedes realmente son cristianos. Examínense. Para que corrigiesen lo deficiente. Deficiencia siempre va a haber en la vida de una iglesia. Porque nosotros estamos camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, estamos en el ya, pero no todavía. Estamos aquí, sabemos que somos del Señor, pero todavía no hemos llegado al cielo. Un pastor es especialista en enviar gente al cielo, ¿sabía?
Cuando la gente se enfermaba, lo llamaba y entonces estaba mucho enfermo, le decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Te quieres ir con el Señor? Vamos a orar para que te vaya. Entonces la gente, como lo conocía, no lo llamaba. Porque para el cielo. No oraba para que se sanara, no oraba para que se lo llevara. Se acababa el sufrimiento totalmente. Entonces Pablo, para corregir esas deficiencias en Creta, en esa comunidad cristiana, le ordena a Tito buscar hombres que tuvieran un estándar de requisitos. Los pastores tienen que tener un estándar de requisitos. Lamentablemente estamos viviendo bajo una cultura terrible y sobre todo en Latinoamérica, cualquier persona se compra un micrófono, agarra 2 cornetas, compra 20 sillas y él dice, tengo una iglesia. ¿En serio? ¿Tienes una iglesia? Y yo soy el pastor. ¿En serio? ¿Es así la iglesia del Señor? Por eso es que hay tanto problema. Por eso es que hay gente que le ha causado vergüenza al Evangelio de Cristo. Porque se autonombran pastores, ponen una tienda, inmediatamente la gente va allí y comienza el enredo. La Biblia es muy clara en cuanto al estándar que tienen que tener los hombres que dirigen una congregación. Número 1, tienes que tener un hogar bajo un cierto modelo, un cierto perfil. Tu propia vida tiene que mostrar que eres un hombre de Dios. Y tienes que tener amor por la palabra de Dios. Y tienes que cuidar y ser celoso de esa iglesia que Dios te ha puesto. Así que esto no es para cualquiera, perdónenme. Es para los que Dios llame a su nombre. Cuando yo empecé el pastorado en esta iglesia, no fue fácil. Nunca ha sido fácil. A los 2 años estaba desanimado. Y fui a hablar con mi pastor, mi mentor, y le dije, voy a entregar la carta. ¿Y qué me dijo él? Me dijo, si renuncias ahorita, nunca más te vas a recuperar de un fracaso ministerial. Enfrenta los desafíos que tengas que enfrentar en esa iglesia. O lo haces ahora o nunca lo harás. Guarda esa carta. La carta tiene 28 años guardada. A su nombre. Tito no era cualquier líder. Para corregir deficiencias se necesita mucha entereza de ánimo. Se necesita mucho coraje espiritual. Si no, la gente te va a pasar por encima. A su nombre. Un líder necesita mucha templanza, mucho coraje espiritual, mucho respaldo de Dios si va a corregir deficiencias. Y ese era Tito. Y Pablo lo envió porque iba a enfrentar serias oposiciones. No las tenía fácil. Si usted recuerda cuando se predicó, creo que predicó Eliezer o Jesús Guerra, no recuerdo, yo no estaba aquí. Observe lo que Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 11. Había unos que estaban enseñando falsas enseñanzas y estaban confundiendo a la iglesia. Y Pablo le dice a esos, versículo 11 del capítulo 1, a esos es preciso que tú le tapes la boca. Así nada más. Hermano, no lo estoy inventando, en serio. Observa lo que dice el versículo 11. Esa no es. Esos que estaban enseñando falsas enseñanzas. Ahí está.
cual es preciso taparle la boca. ¿Por qué? Porque estaban trastornando la fe de los creyentes. Si un líder no es capaz de corregir esto, por favor, deja que otro lo haga. Pero la iglesia del Señor no es cualquier cosa, dice Pablo. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Y Tito va para allá. Versículo 13. Esto es recordar. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos suavemente. Trátalos con flores. Hermano, si a tu casa llega alguien a sabotear el orden de tu hogar, de tu casa o de tu matrimonio, ¿cómo tienes tú que tratar? Si alguien quiere destruir tu matrimonio, ¿cómo tienes tú que tratarlo? Si alguien quiere destruir tu espiritualidad y apartarte de Jesús, ¿cómo tienes tú que tratarlo? Yo no estoy diciendo, la Biblia no dice que tienes que tratarlo violentamente. Eso no es lo que la Biblia dice. No con violencia, sino duramente. Repréndelo duramente, que entienda cuál es tu posición como hijo o hija de Dios. A su nombre. ¿Por qué? Porque esta gente era tremenda, mi hermano. Esta gente no entendía. No estamos hablando de nuevos cristianos, de nuevos creyentes. Esa es otra cosa. Estamos hablando de gente que creía o se decía que conocía a Dios, que conocía la palabra, pero estaba desvirtuando a la fe de muchos. ¿Cómo se puede tratar un tipo de gente así? Que esté contradiciendo, dice que cree en el Señor, dice que conoce la palabra, pero está contradiciendo a la iglesia. ¿Cómo debo yo como pastor tratarlo? Es una pregunta para mí. ¿Cómo tienes tú que tratarlos en tu casa de gracia? Vienen a sabotear el trabajo, vienen a irrespetar tu autoridad como líder. ¿Cómo tienes que tratarlo? Cómprese un ramo de flores, por favor, y invítelo a tomar Coca-Cola. No, hay que decir la verdad y sentarse y hablarle con claridad. Eso no es que seamos violentos, sencillamente que debemos estar respaldados por el poder de Dios, a su nombre, para poder tomar este tipo de acción y emprender acción. Ahí tenemos a Tito en Creta. Mire, si a usted o a mí nos envían a Creta, a nosotros nos tragan con todo y zapato. Creta es una isla. Apenas sabe que usted va para allá y pone el pie en tierra, ¡guau!, se lo traga. Entonces Pablo dice, no puede enviar a Timoteo. Timoteo es de carácter suave, a todo le va a dar la vuelta. Voy a enviar es a Tito, que fue Tito quien me ayudó a poner orden en la iglesia de Corinto. Este es el orden. Para ciertas cosas en la vida de la iglesia se necesita coraje espiritual. A su nombre. La iglesia tiene sus deficiencias, como decía, vamos camino al cielo, no hemos llegado. Y dos cosas tenía Tito que ajustar. En primer lugar, busca hombres de Dios que cumplan estos requisitos.
Esos son los que van a dirigir la obra de Dios. Número 2, a esos que están enseñando falsas enseñanzas, párense de firme y tapen la boca con la palabra de Dios. La mañana Adrián decía que muchos falsos maestros, es cierto, están trastornando la fe de muchos, sacándoles provecho, sacándoles dinero, cuidando sus propios intereses. Los apóstoles del Antiguo Testamento, casi todos murieron en una cruz, fueron crucificados, martirizados, encarnizados. No, los apóstoles de hoy quieren ser invitados a la iglesia más grande, la ofrenda más grande y el hotel más grande, más lujoso de la ciudad, porque ellos reciben inspiración en un jacuzzi. Lamentablemente, muchos están deseosos de escuchar cosas distintas, diferentes. Comezón de oír, dice la Biblia, mis hermanos, mis amigos, que habrá en este tiempo. Eso es así. Entramos al capítulo 2. Observe. Le dice Pablo en esa carta, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la sana enseñanza. No te salga de allí. Hermano, cuando tú estás amparado por Dios y estás sujeto a la voluntad de Dios y estás presto a permanecer en la obediencia a la palabra de Dios, usted tendrá el respaldo del Señor. Por eso le dice, no te salgas de ahí. Usted va a enseñar, usted va a predicar lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Mantenga esa línea. No se sale de allí. Se sale de allí, usted no puede esperar el respaldo del Señor. Amén. Manténgase allí. Una de las cosas que yo aprendí en la vida junto a mi esposa es que cuando nuestros hijos venían a querer salirse de la voluntad, nosotros dos nos manteníamos o nos mantenemos en un solo bloque. No que ella una cosa, yo otra cosa, no, un solo bloque. Es no y es no. Pasara lo que pasara. Y Dios siempre nos ha respaldado. Pero a veces nosotros comenzamos a jugar con la cultura, lo que van a decir los demás, la presión de los familiares, que yo he visto a alguien que lo hizo así, lo hizo asado. Bueno, usted no es ese alguien. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Si tiene a Cristo, y si tiene a Cristo, tiene el poder del cielo. Tiene el respaldo del Señor. Así que manténgase en un solo bloque. Amén. De hecho, cuando nosotros nos casamos somos una sola carne. No son dos carnes. Es un solo. Una sola persona. Así que Tito tenía que tener esa actitud, mis hermanos, tenía que tener entereza de espíritu, de ánimo y mantenerse dentro de la sana enseñanza. Mire, si usted no tiene ese coraje espiritual para enseñar lo que dice la palabra de Dios, usted tiene que meterse con ese tema. Porque si no, usted va a comenzar a pensar esto. Si yo digo esto, alguien va a decir algo. Y si yo digo esto, fulano puede molestarse. Y sultano y perenseo. Olvídese de eso. Enseñe la palabra de Dios con autoridad. Y tendrá el respaldo del Señor. Amén. Para sus hijos, para su matrimonio, para su hogar, para todo, para sus amigos. Manténgase dentro de lo que dice la palabra del Señor y siempre usted y tú tendrás el respaldo del cielo.
Pero cuando usted se sale de allí, cualquier cosa puede pasar. Y entonces viene después los lamentos, que no queremos. Oye, yo sabía que yo tenía que hacerlo de esta manera, pero lo hice y mira lo que pasó. ¿Y ya para qué? Como dice el otro. Ya pasó. Ahora, trate de levantar eso. Yo sabía, a mí me lo dijo el pastor, el Señor me habló por la palabra, yo sabía que eso era lo que tenía que hacer, pero llegó fulanito, llegó fulanita y me sacó del enfoque. Bueno, ya las consecuencias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Recoger los perones. Recoger los perones, es lo que nos queda. Y arrastrar los perones. Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros y nos da nuevas oportunidades a su nombre. Este es solo un breve resumen, observe. Todo el capítulo 2. Lo voy a leer. Una de las cosas que la iglesia hoy ha olvidado es leer la palabra de Dios. Dedicamos más a hacer otras cosas, ¿verdad? Y no debe ser así. Vamos a leer el capítulo 2. No se fastidie, porque esta es la palabra de Dios. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Y entonces viene la pregunta: ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana enseñanza? Es lo que describe Pablo. Que los ancianos sean sobrios. Hablando de los viejitos, de los que han alcanzado la tercera edad, que Dios los bendiga, no de los pastores. En este caso la palabra anciano aquí no es tanto para pastores, sino para gente de tercera edad. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Tú te imaginas a un anciano cristiano queriendo parecer un adolescente? No digo que no debemos tener un espíritu joven, pero ¿qué haces tú con los adolescentes para arriba y para abajo? Hágase de allí. Si va a estar bien para que dé un consejo a su nombre. Que los ancianos sean sobrios, serios. Un anciano se espera que, ¿verdad? Oye, este es un anciano, merece respeto porque es serio. Un anciano todo el tiempo con una guachafita pierde el respeto. Que sea serio, no amargo, pero sí serio. ¿Ves la diferencia? Sanos en la fe, prudente, en el amor, en la paciencia. Todo eso después lo vamos a hablar con calma. Ahora deja a los ancianos y se va con las ancianitas. Dios bendiga a las ancianitas. A su nombre. Versículo 3. Las ancianas, reverentes en su porte. Oye, que cause respeto. Esa anciana causa respeto. El solo verla me infunde respeto. Merece honra. Es lo que está diciendo. Reverentes en su porte. En su porte. No calumniadora. Mi hermano, discúlpeme, mi hermano, con todo respeto, lo más feo es una anciana chismosa. En serio. Supone que ha alcanzado la madurez, ¿verdad? A su nombre. Se supone que ha alcanzado, por lo menos si no tiene la madurez espiritual, tiene la madurez emocional. Y son dos componentes que están en madurez emocional y madurez espiritual. No te imaginas que te sientes al lado de una anciana y comienza y no, que fulano, que sultano, que perenceo, que no sé qué, no, nada, disculpa hermano, te tengo que ir. A su nombre. Que sean, ¿cómo dice? No calumniadoras, no esclavas del vino. Imagínate una anciana borrachita. Y en la iglesia. ¿Ah? Llega a su casa, hermano, ¿tiene un café? No, yo no tengo aquí el vino. ¿Quieres un palito? Ve una vez,
nos fuimos para un matrimonio. Eso es verdad. No están aquí que ya está conmigo también. Nos fuimos para un matrimonio. Y los muchachos que me acompañaron se sentaron y llegó una anciana y comenzó a brindarnos, ¿no? A brindarnos. Y un vasito ahí, claro. Y yo veo que esos muchachos están alegres. Y alegres. Y yo probando la broma y digo, ¿pero qué broma es esta? Y entonces la llamo, hágame un favor, supuestamente era una hermana, hágame el favor. Hermana, ¿cómo qué tipo de vida que usted dice? Ah, hice una tisana. Sí, pero tiene un saborcito. Sí, hermano, es que yo también le eché un litro de lapagayo de ese. A que agarrara. Agárreme, muchachos. Mire, de aquí nos vamos toditos. Esos muchachos ya se estaban prendiendo ya. A su nombre. Porque esa ancianita como que le gustaba meterse su pan. No, esclava del vino, maestra del bien. Ancianas tienen que ser maestras del bien, tienen que procurar el bien de las demás. Y una cosa interesantísima que usted se encuentra, mi hermano, mi amigo, en el versículo 4. Préstele atención porque eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuál debería ser la función de una anciana en una iglesia, en una congregación? Es importantísimo esto. No que usted solamente venga a su culto de oración. Hay ancianas que le encanta el culto de oración, amén, no tengo problema en cuanto a eso. Son las que siempre se aparecen en el culto de oración, en la visitación, en una vigilia. Eso, gloria a Dios por esas mujeres, no tengo problema en cuanto a eso. Pero eso, mis hermanas, no es la función principal de una anciana en la iglesia. ¿Sabe cuál es la función principal de una anciana en una iglesia, en una congregación? Observe lo que dice el verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Y hay varias cosas que se mencionan allí. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, amar a sus hijos, cuidar su hogar. Esa debería ser la labor de una anciana. Y le digo a las mujeres jóvenes de la congregación, busque ancianas dentro de la iglesia, que le diga, hermana, yo necesito un consejo de usted en cuanto a esto. Eso debe ser así, es mutuamente. Seguimos. Ahí deja a los ancianos y a las ancianas, y ahora Tito, el llamado de atención es de Pablo a Tito para los jóvenes. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Mire, les voy a decir algo. Los ministerios juveniles de una iglesia, los ministerios de adolescentes de una iglesia, perdónenme, no es la prioridad que esos muchachos estén brincando y saltando. Ellos saltan solitos. La prioridad de un ministerio juvenil en una iglesia, la prioridad de un ministerio de adolescentes en una iglesia es enseñar a esos jóvenes a ser prudentes en la vida. Porque es la prudencia lo que los va a blindar contra las corrientes del mundo, la cultura del mundo, los deseos del mundo y los ataques del diablo. Pero hoy muchos ministerios juveniles han perdido el enfoque. Y cuando uno ve sus actividades, lo que menos ve es un culto a Dios, lo que ve es una dinámica de cosas. Y no está mal las dinámicas, no tengo nada contra las dinámicas, pero eso no debería ser el enfoque de un ministerio juvenil en una iglesia. El enfoque, como Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y tú, preséntate como ejemplo. Es muy importante que los jóvenes entiendan, porque a veces nosotros podemos caer en esta tentación. ¿Para dónde vamos a llevar a los jóvenes? Y comienzan preguntas que no son prioritarias. ¿Y hay piscina allí? ¿Y hay wifi? Si tú quieres piscina y wifi,
quédate aquí, a su nombre. Entonces muchos líderes caen en eso, engaño. Bueno, si no hay piscina, si no hay wifi, no, para allá no van los jóvenes. Si eso es lo que más tienen, perdónenme. Y tú, sé ejemplo, versículo 7. Y tú eres un hombre más o menos joven, no creo que llegara a los 40. En esa época mucha gente no llegaba a más de 50 años, lo agarraba cualquier enfermedad y lo raspaba. Pero era un hombre relativamente joven, serio, palabra irreprochable, de modo que el adversario sea vergüenza. Uno puede hablar con un joven, hacerle 3 preguntas y uno puede ver la calidad de su espiritualidad. Como también puede ver que no tiene nada en esa cabecita. Estos son tiempos difíciles. Necesitamos que nuestros hijos tengan el coraje espiritual para enfrentar las tentaciones a su nombre. Y eso no se lo va a dar una escuela bíblica dominical. Ya una vez dije eso, ¿verdad? Las razones por las cuales una escuela bíblica no le va a dar eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están siendo bombardeados todos los días, 24 horas, por las redes sociales. Multiplica 24 horas por 7 días. ¿Cuántas horas son? ¿Y usted cree que traerlos el domingo en la mañana para que estén en una escuela bíblica dominical de unas 45 minutos, donde muchas veces hasta la maestra, que Dios me la bendiga, está más perdida que el limbo, porque enseña a los jóvenes que Jesús es un Jesús con ojos azules y cabello rubio, y que el cielo es así? ¿Cree que eso va a blindar a un joven o un adolescente cuando se enfrente al mundo? Un Jesús rubio con cabello dorado. Eso es romanticismo que nos dejó el movimiento cultural de romanticismo. Empezaron a pintar a Jesús todo escuelque, con manos prácticamente afeminadas, con una cara como que hubiera algo lánguido allí en ese Jesús que murió en la cruz. No. Mi Señor era un hombre hecho y derecho, carpintero de profesión, y fue a la cruz valientemente. Aleluya. Así que ese es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo lánguido que nos venden a nosotros. Por eso es que tienes que brindar a tus hijos. No está mal que lo lleves a la escuela bíblica, pero eso no es suficiente. Es usted, mi hermano, eres tú, mi hermana, eres tú, mi amigo, que tienes que enseñarle principios, valores a tus hijos. Nadie más lo va a hacer mejor que tú. Nadie más. A su nombre. Y luego entra a exhortar a los siervos, versículo 9. En este caso uno diría, bueno, ¿quiénes son los siervos? Será alguien que está bajo una relación de dependencia con otra persona, en tal caso, ¿no? Porque esto era parte de la cultura. Observe, exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos, versículo 9 del capítulo 2, que agraden en todo, que no sean respaldones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermano, usted está en una relación de trabajo. ¿Cómo responde usted a su jefe inmediato? ¿Muestra el testimonio del Señor o usted respondió? Ese evangélico es respondón. Ese evangélico es respondón. Un hermano me contaba que consiguió contrato en una empresa. Y entonces llegaba un muchacho
que habían contratado, que era cristiano. Y entonces en los horarios de trabajo, él se ponía a predicar la palabra. Y no está mal predicar la palabra, pero era su horario de trabajo. ¿Entiende la diferencia? Entonces el jefe le dijo, oye, vale, pero ven más que me vengas a ayudar. Y siempre estaba predicando. Y un día el jefe le llamó la atención fuerte. El muchacho se le paró frente y le dijo, mira, diablo, a mí no me vas a impedir que yo predique la palabra de Dios. ¡Botao! A su nombre. Y después que lo votaron, ese jefe tenía un amigo jefe, y el amigo le dice, oye, yo me voy a ir, pero quiero recomendarte a una persona que trabaja conmigo y era cristiano. Y entonces es cristiano. ¡Cristiano! No. Yo no quiero nada como evangélico. ¿Se da cuenta? Un testimonio que daña y daña el resto de los demás. Por uno. No, yo no quiero nada con los evangélicos. El último evangélico aquí me llamó diablo, me puso un demonio y lo boté. Yo, no vale, este sí es un hombre serio. Este sí es un hombre de Dios, vale. Bueno, entonces lo voy a aceptar porque tú me lo estás recomendando. Y en verdad yo conozco a ese varón. Es un hombre de Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero fíjate, ¿no? Versículo 9, Pablo le dice que se sujete, que no sean respondones. Ahí lo dice, yo no lo tengo que inventar. Respondones. Oye, hay gente que es respondona. Le dice algo y, oye, tienen tantos argumentos, pegan usted contra la pared. Pero los hijos de Dios no deberían hacer así. Sí debemos defender nuestra fe, sí debemos fijar posición, pero no debemos regar la vida con todo el que nos diga algo. ¿Y a ti qué te pasó? Aquí corre sangre, yo. Soy del cielo, pero aquí corre sangre. Cuidado, pues. No caigan en eso. Eso no es del Señor. Amén. Aleluya. Y en resumen, nos llama a ser un pueblo distinto. Pablo aquí le dice a Tito, mira, la iglesia es un pueblo distinto. Observe los versículos 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda persona. Insisto, si esta mañana entre nosotros hay alguien que no ha abierto su corazón a la fe en Cristo, hoy es el día de salvación. Amén. Hoy puedes abrir tu corazón. Estás empezando un año nuevo, empieza con Cristo. Amén. Empieza con Cristo. Y dice, enseñándonos, versículo 12, capítulo 2, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nótese, hermano, nótese que el versículo 12 nos habla que la vida cristiana es una vida de renuncia a los deseos del mundo. Por eso la vida cristiana no es fácil, pero es el único camino de salvación. ¿Cuánto da gloria a Dios? No hay otro. Enseñándonos que renunciando, tienes que entender, mi hermano, mi hermana, que este 2024 se te van a presentar unas tentaciones increíbles. Y si tú amas al Señor, tienes que renunciar a esas cosas. El diablo no se te va a presentar, olvídate, joven. El diablo no se te va a presentar vestido de robo, con un estridente, esos 3 cachitos. Mire, si el diablo se te presenta a ti, así, usted va a pegar la carrera más grande del mundo. Él se va a presentar de otra manera, atractiva, seductora, tentadora.
¿Usted cree que el diablo le va a presentar a un hombre de Dios? Y discúlpenme las hermanas y discúlpenme las mujeres. Una mujer que no sea 60, 90, no, se le va a presentar una así, para que los ojos se le salgan. Le da un infarto. No, olvídese de eso. El diablo se presenta sutilmente de la manera que usted menos lo espera. Y por eso tiene que tener prudencia, ojo visor, santidad, espiritualidad. Amén. Que este no juegue carrito. Que no juegue carrito, hermano. Que tira duro para sacarlo del medio. Pero si usted ama al Señor, usted va a renunciar a eso. No se ponga a dialogar con el diablo, que el Señor reprenda. ¿Quién le dijo a usted que usted tiene que sentarse con el diablo a dialogar? ¿Sabe lo que la Biblia dice? ¡Huye! ¡Huye! ¡Deje la peluca! No, pero es que ella me vino con una cosa. Yo sabía por dónde ella venía. Entonces yo me senté para explicarle la palabra a ella. Y ella sabía yo estaba ahí de parte de Dios. Fuerte. Fuerte. ¿Qué dice? Entonces se ponen a hablar con el diablo. Los jóvenes se ponen a hablar con una diabla. Y los otros se ponen a hablar con un diablito. No, es que yo sí, yo le voy a predicar. Ahí, yo te digo, ¿no sabe que yo te digo? Sí, yo te aviso. Renuncia y huye lo más lejos que puedas. Recuerdo el caso de José. La mujer lo quiso enganchar y bueno, José hasta desnudo salió. Ese no se regresó, oye, vale, se me quedó el pantalón. No, huyó. Hermano, mi hermana, si usted quiere permanecer firme este 2024, renuncie y huya del mundo. Haz una mano. ¿Por qué? Versículo 13. Porque lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que Satanás, tu carne, el mundo, la cultura te pueda ofrecer. Nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 13, y manifestación más gloriosa que va a existir por toda la humanidad. Nosotros como iglesia estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Por eso, mantente firme. Amén. Oremos al Señor.